Amada familia en Cristo, como siempre y cada domingo, hermanos, me da mucho gusto saludarles. Sabiendo, hermanos, siempre para mí es un aliciente saber que ustedes se conectan. Gracias le doy a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, porque a nosotros como pastores nos animan verlos que ustedes tienen interés, hermanos, en la palabra del Señor. Hermanos, nos interesa mucho que ustedes se acerquen al Señor. Nuestro deber como ministros es allegarnos a ustedes para que ustedes sean, hermanos, quienes se acerquen al Señor. Para mí es un gran privilegio, hermanos, que Dios me ha dado la oportunidad de estar cerca de ustedes. Y ahora, aunque no están abiertas las iglesias, tenemos esta oportunidad de allegarnos más directamente a través de sus casas. Así que ustedes han abierto sus casas y para mí es una gran bendición tener comunión, tener contacto y que ustedes escuchen la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor Dios, gracias te damos por esta mañana, Dios, que tú permites, Señor, allegarnos a ti, tener comunión contigo, con tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque día a día, domingo con domingo, tu palabra se acentúa cada día, cada vez más en nuestras vidas. Bendícenos, Dios, esta mañana que hemos de tener comunión contigo. Santifica todo tu pueblo y llénanos de ti. Te amamos, te bendecimos, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, hemos estado estudiando acerca de la palabra del Señor. Ya hemos avanzado, como hemos dado ya como 12 o 13, 14 enseñanzas acerca de lo que es la Biblia. Hemos hablado mucho y gracias a Dios, hermanos, porque hemos sacado muchas cosas importantes. Pero hermanos, hoy en la mañana, hermanos, que es lo que tengo como propósito ministrar, que sea de gran bendición para sus vidas, para su diario caminar. Gloria al Señor. Vamos a hablar hoy, hermanos, acerca de 7 propósitos que tiene la palabra de Dios para nosotros. Gloria al Señor. Bueno, entonces, habíamos dicho anterior, hermano, que, que, que el tema central de la Escritura es la relación que Dios centró con nosotros. Es una relación de Dios con su pueblo. Eso es, hermanos, el tema central. Hermanos, y ahí Dios puso a Jesucristo en medio de toda esta relación. Así que hay una relación de Dios, una relación de su Hijo amado y una relación de nosotros mismos. Así que ese es el propósito de la Escritura. El propósito de la Escritura, hermanos, es dar a conocer al Señor. Y bueno, dentro de este propósito hay a su vez 4 propósitos que se pueden englobar en 4 grandes temas. Por ejemplo, hermanos, son 4 grandes verdades que sobresalen a otras verdades. Por ejemplo, hermanos, ciertamente que conocer la vida de Abraham es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. En cuanto a la fe, conocer al profeta Moisés también es muy gratificante en cuanto a la obediencia. Gloria al Señor, porque Abraham es tipo de fe y Moisés, hermano, nos habla de la obediencia, ¿sí? Y así cada uno de ellos, José es tipo, hermanos, de la santidad, y así podemos ver. Pero son temas menores, hermanos, que son temas que subyacen a temas mayores. Así que, por ejemplo, uno de los grandes temas que engloba la Escritura es el conocimiento de Dios. Esto es, hermanos, conocer a Dios en su grandeza, en su magnificencia, en su señorío, en su potestad, en su inmensidad. Eso nos va a hablar la Escritura, el conocimiento acerca de Dios. La Escritura nos va a hablar, hermanos, si ustedes observan, casi no habla acerca del demonio. La Escritura no nos habla del diablo, nos habla, hermanos, de la obra de Cristo, de la obra del Padre Celestial, de Dios como Señor soberano y Rey de Reyes y Señor de todo. Pero también hay un segundo tema, hermanos, que engloba la Escritura, y esto es conocimiento, es conocer a su Hijo Jesucristo. Si ustedes observan, hermanos, no podemos conocer a Dios si no conocemos a Jesucristo. Dios mismo mandó a Jesucristo para darse a conocer. Así que quien conoce a Jesucristo conoce a Dios. Y conocer a Jesucristo es conocer su vida, conocer su ministerio, conocer sus palabras, conocer, hermanos, su diario caminar.
Esto es, hermanos, lo que alienta. Así que para conocer a Dios tenemos también que conocer a Jesucristo. Este es un segundo tema que engloba. Pero hay un tercer tema, hermanos, que nos enseña la Biblia. La Biblia también nos enseña, hermanos, a el mensaje de la salvación. Así que, hermanos, cuando uno conoce a Jesucristo y conoce cuál es su propósito, sabe que Él vino a morir por nosotros. Y aquí podemos ver a Jesucristo en su crucifixión, podemos ver en sus palabras, podemos conocer a Jesucristo en todo aquello que conlleva el conocerle a Él, hermanos, su gran amor, su infinito amor por la humanidad. Ese es el propósito de la salvación. Y finalmente hay un cuarto propósito que nos enseña la Biblia. Hermanos, su soberanía de Dios sobre toda la creación. Amén. Así que, hermanos, Él es soberano, Él es Rey, Él es Señor. Nada, hermanos, hay tan grande como Dios mismo. Nada es equiparable a lo que Dios es. Cuando uno dice, Diosito, bendíceme, yo puedo pensar, hermanos, Dios es un Dios muy, muy grande. Dios no es un Dios chiquito. Dios es un Dios soberano, eterno. Él es el creador de los cielos. Él es el creador de la tierra, del universo. Hermanos, más allá de lo que nosotros podemos considerar, Él es soberano de todas las cosas. Amén. Así que estas grandes verdades nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña entonces conocerle a Dios mismo, conocer a Jesucristo, conocer el tema de la salvación y la gran soberanía de Dios sobre toda la creación. Son cuatro grandes verdades que nos enseña la Escritura. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces, hoy en esta mañana vamos a ver al menos 7 aspectos, hermanos, 7 propósitos que nos van a ayudar a conocer las Sagradas Escrituras. Son 7 propósitos, hermanos, y yo quisiera iniciar el primero, dando a conocer al Dios verdadero. El primer propósito es que nos enseña la Escritura, es dar a conocer al Dios verdadero. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, hermanos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermanos, y ese es el propósito mayor de la Escritura, conocer al Padre Celestial. Hermanos, mientras los hombres de nuestro tiempo se afanan en conocer la ciencia, en conocer las últimas cosas de la tecnología, en conocer sí, los adelantos tecnológicos o la filosofía o la historia, hermanos, o las cosas espaciales, hermanos, la razón de nuestra vida, nosotros como hijos de Dios, es conocerle. Eso fue el propósito de Jesucristo, decía que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Hermanos, mucha gente piensa que hay muchos dioses. Yo he hablado con muchas gentes y han dicho, todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las religiones hablan de Dios. Yo te voy a decir, no todo es igual, hermanos. Conocer a Dios es el gran privilegio que la cristiandad tiene. No lo conoce el mormón, no lo conoce el católico, no lo conoce el testigo de Jehová. Y hay tantas religiones en el mundo. Pero hermanos, dice la Escritura, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que el propósito mayor en esta vida es conocerle a Él. Hermanos, yo te puedo decir con toda sinceridad, conocer a Dios, hermanos, es el mayor logro que tú has tenido en esta tierra. De una u otra manera, Dios siempre se ha querido manifestar a la humanidad. Siempre, hermanos. Él se ha querido manifestar a través de la creación, a través de nuestro corazón, de nuestra conciencia y a través de nuestro corazón. Dios siempre se ha querido manifestar, hermanos, a través de sus grados, de sus perfecciones. Cuando nosotros decimos, Dios es bueno, ¿y qué más? Bueno, es maravilloso, ¿qué más? ¿Es omnipotente? Sí, ¿qué más?
hermanos, es bueno. ¿Qué más? Y así podemos seguir, hermanos. Él es eso y es mucho más de lo que nosotros entendemos. Así que eso por los grados de perfección. Pero hermanos, conocer a Dios es la cosa mayor en este universo. Y esto, hermanos, solamente Dios se lo ha dado a conocer a los gentiles, hermanos. Los judíos lo rechazaron. Pero ahora, hermanos, tú tienes la oportunidad, tienes la certeza y la seguridad de conocer a Dios. Es el privilegio. Es más grande, es lo mejor que te ha pasado, que has tenido en toda tu vida. Amén. Dice también ahí, hermanos, en Juan capítulo 18 versículo 38. Dice, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, ninguna falta hallo en él. Observen, hermanos, Pilato, quien estaba acostumbrado a mandar a todos sus oficiales, él estaba pensando que tenía enfrente de sí a un paladín, a un títere que él podía manipular. Pero hermanos, Jesucristo, que es Señor de señores, Él lo vio, hermanos, y todavía Pilato sabía quién estaba ahí al frente también. Él sabía, hermanos, que lo estaban juzgando injustamente a Jesucristo. Y en un esfuerzo por tratar de salvarlo, Él pregunta qué es la verdad. Él no se daba cuenta, hermanos, que la verdad es única. La verdad es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es Dios. Cuando Jesucristo, hermanos, le preguntaron, hermanos, quién era Él, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si ustedes observan, hermanos, esas palabras están simplemente en singular. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es el único que garantiza la vida eterna. Así que, hermanos, la verdad es Dios mismo. La verdad, hermanos, es una persona y Él es, hermanos, el soberano sobre todas las cosas. Amén. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 28, ahora dice, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son firmes. En otra versión dice, tus palabras son verdaderas. Así que observen, hermanos, Él es Dios y es el Dios de verdad. Hermanos, ese es el propósito de la Escritura, que nosotros le conozcamos. A Dios, hermanos, no le interesa mucho que nosotros sepamos sobre astronomía. Hermanos, todo eso es sin importancia. Cuando uno conoce a Dios, hermanos, lo que uno quiere es tener mayor comunión, mayor relación, quiere tener mayor contacto, mayor plenitud y relación con el Señor. Dice, ahora pues Jehová, Dios, tú eres Dios y tus palabras serán firmes o verdaderas, ya que has dicho a tu siervo este bien. Así que, hermanos, el propósito de la Escritura es dar a conocer al Dios Padre, al Señor, al soberano sobre todas las cosas. Amén. En el libro de Deuteronomio vemos también, hermanos, esta idea. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Amén. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y recto es Él. O en otras traducciones también dice, sin ninguna iniquidad. Hermanos, pero es lo mismo decir que Él es recto, pero la importancia es que Dios de verdad, Él es verdadero, Él es eterno. Así que, hermanos, el propósito de la Escritura es dar a conocernos al Dios verdadero, al único, al que es por siempre y para siempre. Gloria al Señor. Así que podemos ver que el primer propósito que la Escritura nos ha enseñado es dar a conocer al Dios Padre. Amén. Hermanos, Él es el tema principal de la Escritura. Hermanos, las palabras que están escritas en la Escritura tienen como propósito dar a conocer a Él y a Cristo Jesús. Observen, hermanos, que cuando Jesucristo Jesús vino a esta tierra, Él no habló de sí mismo, Él no habló de sí, sino que Él vino a dar a conocer las palabras de Dios y al Padre Celestial. Ese es, hermanos, lo más grande y lo más perfecto que podemos ver en la Escritura. Amén.
hay un segundo aspecto, hay un segundo propósito, hermanos, que nos sirve la Escritura. ¿Cuál es, hermanos, el segundo propósito de la Escritura? En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, 1 de Timoteo 2, 4, hermanos, hay una segunda verdad. Dice, el cual quiere que, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Observen, hermanos, el segundo propósito de la Escritura es, hermanos, la salvación. La salvación, hermanos, no es dado en base a méritos propios. La salvación es dada a base de gracia. Es dándonos Dios la oportunidad de ser redimidos para vida eterna. Hermanos, a ti no te costó, hermanos, ser salvo. Solamente cuando tú tuviste la revelación clara de Jesucristo, que Él vino a morir en la cruz por ti, hermanos, en ti surgió un nuevo deseo, un nuevo amor hacia Él. En ti surgió, hermanos, el amar a Dios. Tú amas a Dios, hermanos. Algunos amamos porque nos conviene amar a Dios, pero Él amó lo inamable. Hermanos, y para eso Él tuvo que mandar a Jesucristo a morir por nosotros. Nosotros somos convenencieros. Amamos a quienes nos aman. Nosotros amamos quienes están cerca de nosotros. Pero, hermanos, Dios amó, sí, lo más vil, lo que no tenía razón de ser, lo que no tenía propósito. Él vino a dar su vida por nosotros. Así que el propósito de Dios, hermanos, es darnos salvación. Y si para eso Él tuvo que mandar a Jesucristo, Él lo mandó. Miren, hermanos, Jesucristo es la expresión del amor de Dios. Lo más grande de toda la creación. Lo más grande de todos los cielos, de la muchedumbre del universo. Y sin embargo, hermanos, Él vino a dar a su Hijo por ti. Esto hace pensar, hermanos, que Cristo Jesús te amó más a ti que a su amado Hijo. Y Jesucristo era el dechado de perfecciones, en el cual no había sombra de pecado, no había variación, no había maldad, y sin embargo Él lo dejó. Él lo puso, hermanos, en el altar de sacrificios para venir a abrazarte a ti. Hermanos, Él dio lo más amado, lo que no tiene, hermanos, grado de comparación, pero Él lo dio por ti. Porque Él quería, hermanos, que muchos le conocieron. Dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la Escritura, el Señor no tarda su promesa como algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Observen, hermanos, Dios te ama no por tus cualidades. Él sabe de anticipación quién eres. Hermanos, la Escritura dice que somos hijos de desobediencia, somos hijos del mal. Hermanos, sin Cristo nosotros somos unos perdidos. Pero ahora Él dice, hermanos, que Él quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bien, hermanos, Dios te amó, hermano, no porque eras el mejor de todos, no porque fueras una blanca palomita, sino que Él te amó porque eras indigno de ser amado por otros. Él te amó porque Él, hermanos, desde su nacimiento, desde su mismo ser, nace el deseo de amarte. Hermanos, Él es amor, dice 1 de Juan capítulo 3. Dios es amor, así que Él te ama por lo que tú, no por lo que tú eres, sino por lo que tú formas parte de su plan glorioso. Así que el plan de Dios es que tú seas salvo, que tú le conozcas, hermanos. El plan de Dios es que tú le entregues su corazón. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 12. Ahora dice,
porque no hay diferencia entre judíos y griegos, porque Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dice que no hay diferencia entre judíos y griegos. Observen, hermanos, los judíos es la nación que Dios destinó para expandir el Evangelio. Hermanos, los propósitos de Dios se cifraron en el pueblo judío, pero ellos le menospreciaron, ellos le desecharon, ellos no consideraron, hermanos, al Mesías. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, pensaron que Él era simplemente un profeta más, o que Él era el hijo del carpintero. Pero hermanos, sobre esa figura, sobre ese rostro, hermanos, sobre esa persona, estaba la expresión, hermanos, del amor de Dios. Estaba la perfección de perfecciones. Estaba Dios mismo en persona, encarnado. Así que, hermanos, y los judíos no lo pudieron ver. Así que, por cuanto los judíos lo desecharon, Dios, hermanos, usó a otros, digamos, a Pablo, para expandir el evangelio a los griegos y a los gentiles. Hermanos, finalmente, nosotros los gentiles, para los judíos, nosotros somos perros. Pero hermanos, ¿te acuerdas de esa mujer sirofenisa que se arrodilló al Señor? Hermanos, que estaba pidiendo unas migajas que caían, hermanos, como los perros. Dijo que estaba pidiendo por la salud de su hija. Dijo que tuviera misericordia. Y dijo, Jesucristo, no es bueno dar el alimento a los perrillos. Pero sí, yo soy esa perra. En otras palabras, pero al menos esa mujer volteó su fe en Él. Y Jesucristo la recompensó con la fe. Dice, grande es tu fe, sea hecho como tú dices. Hermanos, y esa mujer recibió, hermanos, lo que los judíos desperdiciaron. Hermanos, la salvación. Gloria a nuestro Señor. Aleluya. Y dice también, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Te acuerdas de ese ladrón, el que estaba junto a la cruz? Hermano, dice que todo aquel que invocare en el nombre de Jesús será salvo. Hermanos, habían dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. Mientras un ladrón le estaba diciendo, sálvate tú y sálvame a mí. Sí, la gente estaba gritando, creyó en Dios, líbrele Él. A otro salvó, sálvese Él. Hermanos, aquel ladrón que estuvo a un lado de Jesucristo solamente quería salvar su pellejo, salvarse su vida, ¿sí? Y Jesucristo no le respondió. Pero el otro que estaba a su otro lado, hermano, se volteó. Ese ladrón tuvo entendimiento que el que estaba cerca de Jesucristo, el que estaba ahí clavado en la cruz junto a Él, era el Jesucristo, el Mesías, el enviado, era el Salvador. Aquel ladrón, hermano, simplemente se volteó y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, yo no sé si puedo explicar estas palabras, pero ese ladrón tuvo la visión celestial. Tuvo el entendimiento que ese hombre que estaba en la cruz era el Salvador, era el Mesías, era el que podía sanar, ¿sí? Salvar a su alma. Y Jesucristo le recompensó de acuerdo a su fe. Le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, qué palabras de vida, qué palabras, hermanos. Hermanos, le dijo aquel ladrón que no tenía esperanzas, que solamente estaba esperando morir, hermanos, para que el diablo jalara, hermanos, su alma y se la llevara al infierno. Jesucristo le volteó y se volteó hacia él y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón también se robó el cielo, hermanos. Ese ladrón no tenía esperanzas, no tenía, hermanos, este hombre no pasó 3 años como los apóstoles junto a Jesucristo. Hermanos, no se bautizó. Hermanos, no presenció la comunión o la Santa Cena. Hermanos, no aprendió la doctrina, hermanos, de Moisés. Hermanos, no estuvo cerca de Jesucristo en su ministerio. Solamente en los últimos momentos de su vida, los últimos instantes, hermanos, tuvo la revelación celestial que él era el Mesías. Hermanos, aquel hombre el que Satanás tenía clavado hermanos, clavado en la cruz, aquel hombre que no tenía esperanzas,
Hermanos, aquel hombre que estaba contra la pared, Jesucristo le dio unas palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Jesucristo. Hermanos, Él da la salvación. Él da la salvación, hermanos. Judas, que estuvo, hermanos, 3 años y medio con Jesucristo, perdió la salvación. No fue salvo. Dice la Escritura que lo que él tuvo fue remordimiento. No tuvo un verdadero arrepentimiento. Mira, hermanos, aquel ladrón pasó toda su vida destruyendo su alma. Hermanos, todo su caminar fue en una constante destrucción de su misma alma. Pero hermanos, solamente basta un poquito de fe, un granito de misericordia. Falta, hermanos, una pizca de fe para darle la salvación eterna. Y ese ladrón se lo ganó. El otro ladrón, hermanos, perdió la vida eterna. Se fue al hoyo, se fue al infierno. Y ahorita sigue estando ahí. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que procura la Escritura? Hermanos, hablarnos sobre el plan de salvación. Dar a conocer, hermanos, la vida eterna. Amén. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ahora dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. Ahí está. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, la palabra es poder. Hermanos, la palabra te coloca en un lugar diferente al que uno suele estar. Mira, hermanos, tú no necesitas, hermanos, portarte bien para tener la salvación. Dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. Hermanos, todos son hacedores de maldad. Todos somos testigos, somos desobedientes, hermanos, de nuestra rebelión. Nuestros pecados, nuestros hechos, nuestro caminar nos condenan a sí mismo. Hermanos, pero cuando tú, hermanos, conoces, hermanos, que hay un Salvador, que hay un Señor, que hay un Cristo que te ama y que te perdona, hermanos, eso es fe. Y esa fe, hermanos, te coloca en un lugar diferente. Hermanos, ni el oro de todo el mundo, hermanos, ni todo lo que hay en esta tierra puede pagar lo que Cristo pagó por ti. Sí, lo que Cristo pagó por ti. Él dio, hermanos, Él dio su vida por ti. Él dio lo más grande por ti. Su propósito es dar salvación y vida eterna. Amén. Hay un tercer aspecto. Hermanos, que nos habla de la Escritura. Un tercer propósito divino que nos habla de la Escritura. ¿Qué es, hermanos? Producir fe. Fe. El primero, hermanos, es darnos a conocer al Dios Padre. El segundo propósito es, hermanos, conocer, hermanos, la salvación. Darnos, hermanos, la vida eterna. Dar un Dios Salvador. Hermanos, este propósito nos va a producir fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es muchas cosas. La fe, hermanos, es un fundamento. Un fundamento, recuerden que fe, esperanza y amor. Ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, vamos a ver. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, o la caridad, esas tres, pero lo mayor de ellas es el amor o la caridad. Si ustedes observan, hermanos, sí, hay muchas virtudes, a la Iglesia Católica le llama esto las virtudes teologales, pero hermanos, la fe es un fundamento. Hermanos, si no hay fe en Cristo Jesús, vana es tu vida. Vana es tu caminar, vana es tu conducta. Si uno no tiene fe en su vida, hermanos, es como el agua. Cuando se quiere parar en el agua, se hunde. Hermanos, sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe, hermanos, no tenemos, hermanos,
un conocimiento acerca de Dios. Así que la fe es un fundamento, juntamente con esperanza y con amor. Pero también la fe, hermanos, dice la Escritura que es un fruto del Espíritu. Porque dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe. Dice fe. Entonces, hermanos, ¿qué es la fe, hermanos? Es lo que brota de nosotros, lo que vamos a manifestar, la vida de Cristo en nosotros. La fe, hermanos, es lo que nos permite allegarnos, acercarnos a Dios, hermanos. Sí, no es nuestra inteligencia, no es nuestra alma. Nuestra alma tiene una relación directa con el mundo. Hermanos, mi cuerpo se relaciona con el mundo. Es con lo que ustedes me ven, hermanos, con lo que se da a conocer la gente. Pero mi alma está compuesta de mente, emociones y de voluntad. Eso, hermanos, es lo que hace de mí una persona. Sí, esto, hermanos, tengo inteligencia porque Dios me la dio. Tengo sentimientos para amar a mis semejantes. Hermanos, y tengo una voluntad para moverme en este mundo, para desarrollarme. Pero, hermanos, todo eso, hermanos, es únicamente en nuestra alma. La fe, hermanos, la fe también, hermanos, es lo que es un sentido del Espíritu. Hermanos, es el único vínculo que permite que yo me conecte con Dios, hermanos. Yo no puedo, amar a Dios si no tengo fe. La fe, hermanos, es el eslabón con lo que me conecta con Dios. Así que, hermanos, lo que va a hacer la palabra de Dios es producir la fe, es allegarnos a Dios. Pero esa fe, ahora vamos a ver ahí en Lucas capítulo 17, versículo 5, dice, y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Ahora, en otras palabras, la fe no es tuya. La fe, hermanos, sí, es de Dios, es de Cristo Jesús. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, Dios deposita en ti la fe para que tú crezcas en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cómo explicarlo así, hermanos? Cuando uno no conoce a Cristo, tiene fe, pero es una fe mundana. Es una fe, hermanos, que las cosas suceden. Dice, bueno, si yo trabajo voy a tener un dinero, ¿sí? Si yo estudio voy a ser un profesor, voy a ser un académico, voy a ser un licenciado, voy a ser un médico, o voy a ser un abogado. Hermanos, pero eso hay una fe hacia adelante. Pero, hermanos, la fe es un sentido del Espíritu. Y cuando dice aquí, enséñanos, aumentanos la fe, quiere decir, hermanos, que es de Cristo. La fe es de Cristo, no es nuestra. Pero, hermanos, cuando tú conoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, hermano, entonces Cristo Jesús viene a ti y deposita en ti esa fe. Hermano, y a partir de entonces tú empiezas a caminar en una vida espiritual. Así que eso es lo que nos va a dar, hermanos, la fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué va a provocar la palabra de Dios en ti? Fe. Eso es lo que quiere la Escritura. Hermanos, la Escritura va a producir en ti fe. Fe, hermanos. Fe, hermanos, como un sentido espiritual, como una parte de nuestro espíritu, no de nuestra alma. Hermanos, mira, hay fe racional, hay fe humana, pero la fe, hermanos, espiritual es la que viene de Cristo. Dice, aumentanos la fe, le están diciendo los apóstoles a Jesucristo, aumentanos la fe. Cristo Jesús es el autor de la fe. Amén. Así, ahora, entonces, vamos a ver un caso muy especial. Mateo capítulo 9, versículo 18 al 22. Dice, hablándole él estas cosas, he aquí vino un principal y le adoró. Es decir, hermanos, está Jesucristo y un principal se acerca a Jesús y le adora, diciendo, mi hija ahora está muerta,
Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Observen, hermanos, una persona, era un principal, pero no le importaba. Él podía traer doctores, podía traer médicos y sanarla. Pero este hombre, hermanos, aunque era un principal, hermanos, tuvo la fe para acercarse a Jesús. Y dijo, y Jesús se levantó y le y Jesús se levantó y le siguió y sus discípulos. Y he aquí una mujer que estaba enferma de flujo de sangre, por ya 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tan solo tocare su manto, seré sana. Hermanos, esa mujer no conocía a Jesucristo. Era parte de la muchedumbre que se acercaba ahí a él. Hermanos, Jesucristo a donde iba llenaba los lugares. Hermanos, él estaba caminando y toda la gente le aprisionaba, estaba, ahogándolo. Sí, y de momento se aparece una mujer, digamos, casi insignificante, pero hermanos, era una mujer que estaba llena de fe. Y dentro de sí dijo, si tan solo tocare el manto de su vestido, seré sana. Mas Jesús, volviéndole, mirándole, dijo, hija, a mí dice, ¿por qué decía dentro de sí, si tan solo tocare su manto, seré sana? Mas Jesús, volviéndose y mirándole, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. En los otros evangelios, en Marcos y en Juan, se menciona, hermanos, que dice que la gente le aprisionaba. Hermanos, y cuando ella tocó el manto, hermanos, yo pienso que ella, hermanos, se estiró, corrió y se estiró, dijo, tan solo tocar el manto de su vestimenta, yo seré sana. Hermanos, dice la Escritura que del cuerpo de Jesús fluyó poder. Por eso Jesucristo se dio cuenta. Hermanos, porque el poder salió de él y la mujer lo recibió. Más allá de esto, hermanos, de la consideración de Jesús, vamos a centrar nuestra atención en esto. ¿Qué fue lo que había en esta mujer? La fe. Hermanos, cuando hay fe, hermanos, lo imposible se hace posible. Hermanos, cuando hay fe, sí, la fe, hermanos, rompe barreras. La fe, hermanos, rompe cualquier impedimento. La fe, hermanos, obra milagros, como lo podemos ver. Y todavía esta mujer dice que sí, cuando se vio revelada, ella dice que se acercó, hermanos, y se puso a los pies de Jesucristo. Esa es la actitud que Jesucristo demanda de todos nosotros. Hermanos, una sumisión, una obediencia, una actitud de reconocimiento a Él. Y dice, hermanos, que esta mujer, hermanos, se dobló, se humilló, hermanos, se acercó a Él y Jesucristo la recompensó. Mujer, eres sana como tu fe lo ha permitido. Hermanos, eso es lo que dice la Escritura. Hermanos, la palabra de Dios produce fe. Hermanos, desde entonces el flujo de sangre jamás volvió a aparecer. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no le han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Observen, hermanos, si ustedes observan esta escritura, dice, hermanos, que es la palabra de Dios la que produce en nosotros fe. Es decir, es la fe de Cristo Jesús, hermanos, estando en nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Dice, ¿cómo creerán si no han oído? Así que si tú oyes la palabra del Señor, vas a ser sana. Hermanos, uno puede decir, usted recuerda aquel ciego, aquel ciego que sabía que Jesucristo pasaba por ahí, sabía, hermanos, que Él era el Salvador, sabía, hermanos, que Él era el Mesías. Hermanos, y cuando Jesucristo se le acerca, cuando lo mandan traer, dice, ¿qué es lo que quieres? Que vea. Y le dice, hermano, y le dice Jesucristo, de acuerdo a tu fe, se ha cumplido lo que tú pides. Hermanos, y el ciego vio. ¿Por qué, hermanos? Porque creyó en el Señor. Esto es lo que produce en nuestro caminar en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15.
Dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Amén. Es Pablo dándole lecciones a su hijo espiritual Timoteo. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, es la fe de Cristo depositada en Timoteo, hermanos, que él ha aprendido de las escrituras. Él las ha tomado para sí. Así que dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Mis hermanos, la fe es lo que mueve el mundo espiritual. Hermanos, la fe no es para los utilitaristas, para los prácticos. La fe es para los que tienen fe en Cristo Jesús. Él es el autor de la fe. Él es la fe encarnada. Él es, hermanos, que nos garantiza una vida sin límites. Hermanos, dice que su palabra hace sabio a los sencillos. Gloria al Señor. Gloria. En Salmos, vamos a ver Salmos capítulo 19. Gloria al Señor. Capítulo 19, versículo 8. Aleluya. Dice la Escritura, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Dice los mandamientos. Amén. ¿Qué son los mandamientos? Bueno, lo que es en Salmo 119, también dice, cuando habla de la palabra de Dios, habla de mandamientos, de juicios, ¿sí? De preceptos, leyes, estatutos, justos juicios, etc. Pero todo eso se reduce a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que provoca la palabra de Dios? La fe en nosotros. Así que, hermanos, si uno no lee la palabra de Dios, ¿cómo vamos a incrementar nuestra fe? ¿Cómo vamos a tener comunión con el Señor? La fe, hermanos, es lo que nos da el sostenimiento de nuestra vida espiritual. La fe y la oración, quiero decirlo también. Hermanos, a veces la oración nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo levantarnos temprano o desvelarnos para la oración. ¿Sí? Nos cuesta trabajo estar en los ayunos. Nos cuesta trabajo asistir a las veladas. Pero hermanos, la oración es la base de nuestra vida espiritual. Si no tenemos, hermanos, nuestras oraciones diarias, hermanos, somos altamente sensibles a los ataques del diablo. Así que la fe y la oración, hermanos, son esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Quisiera dar otro punto, pero el tiempo se me acabó. Gloria al Señor. Pero bueno, quiero resumirlo, hermanos, en un minuto. Hermanos, hay 7 propósitos que nos va a enseñar la palabra de Dios. El primeramente es dar a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. El segundo aspecto es procurarnos salvación y vida eterna. Y el tercer propósito es producirnos fe para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Faltan 4. Eso los veremos la siguiente semana. Les mando saludos, hermanos. Les pido de favor que ahí en su misma aplicación del Facebook, hermanos, hay un apartado que dice compartir. Compártanos a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos. Hermanos, el Evangelio es para toda la gente. Amén. Les mando saludos y les amamos en Cristo. Recuerden que nos conectamos también los días viernes después de las 7:30. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Amén.